Hay personas que investigan para encontrar respuestas y hay otras que investigan porque saben hacer preguntas que nos invitan a mirar el mundo de otra manera. Paula Caldo es una de ellas. Quienes han tenido la oportunidad de escucharla saben que detrás de cada una de sus investigaciones hay una profunda curiosidad, una enorme sensibilidad y un compromiso intelectual que no se limita solo a lo académico, sino que busca dialogar con la vida, con las historias y con las personas. Su manera de compartir conocimientos tiene algo especial, contagia entusiasmo. Nos recuerda que investigar también puede ser una aventura, una búsqueda apasionada y un encuentro con aquello que todavía no sabemos. En esta oportunidad, Paula nos abrió generosamente las puertas de una investigación en curso, compartiendo algunos de los hallazgos que formarán parte de su próximo libro. Una conversación que nos invita a pensar, a preguntarnos y a descubrir nuevas perspectivas sobre temas que siguen interpelando nuestro presente. Los invitamos a escucharla, a dejarse llevar por sus relatos y a acompañarnos en este recorrido donde el conocimiento se vuelve encuentro, reflexión y posibilidad. Con ustedes, Paula Caldo. En un momento de mi trabajo como investigadora, tomé como objeto de estudio las ilustraciones de Sarah Kay. Sin dudas, uno se pregunta qué es Sarah Kay. Es una primera pregunta que inquieta y la respuesta va por diferentes líneas. Sarah Kay, en primer lugar, son objetos, en realidad ilustraciones que venían impresas en diferentes objetos en un determinado momento de la historia. Se imprimen en cuadernos, carpetas, cartucheras, mochilas, libros de cuentos, figuritas, álbumes coleccionables. Esos objetos circularon a partir de la década del 70 en la cultura occidental y llegaron a la Argentina en el año 1979. Esa es una primera respuesta. Una segunda respuesta es más biográfica y una puede pensar que o decir que Sarah Kay es un nombre de mujer que oficia como seudónimo de una ilustradora que producía dibujos en general para ser impresos en tarjetas postales y que circulaban en su lugar de origen, que es la ciudad de Sydney. Los comercializaban y que luego se disparan a la cultura occidental y dejan de ser exclusivos ilustraciones de tarjetas postales para pasar a estar impresos en un montón de distintos soportes, ¿no? Esto que decíamos en un comienzo, carpetas, libros de cuento, carpetas, cartucheras, libros, cuadernos, lápices, stickers, invitaciones de cumpleaños y figuritas. Fueron ilustraciones declaradamente femeninas, que interpelaban a las mujeres de diferentes edades, porque como Sarah Kay en realidad es el seudónimo que ordena una serie de ilustraciones, esas ilustraciones interpelaban al mundo femenino. En el momento en que circulan para las mujeres en general, pero a medida que van ingresando a los objetos de papelería que forman parte de los libros, las carpetas, esto que llamamos útiles escolares, comenzaron a feminizar esos útiles escolares y a identificar a las integrantes del género femenino con el uso de esos objetos. Estas cuestiones que vengo nombrando fueron las que llamaron mi atención, y me hicieron pensar que esto que en un momento había sido algo que circuló y fue un objeto de consumo en la sociedad, también podía ser un objeto de investigación. Entonces surge este proyecto para pensar a los
dibujos de Sarah Kay en las escuelas, a los dibujos de Sarah Kay en las infancias argentinas. Para trabajar estos objetos, para trabajar la implicancia de Sarah Kay en Argentina, en primer lugar una tuvo que ir recortando o buscando, ordenando un archivo particular, porque en general estos objetos que circulan vinculados a las infancias o vinculados a los espacios domésticos y a los espacios de intimidad entre las mujeres no quedan generalmente registrados en los archivos públicos. Entonces, para poder reconstruir el ingreso de Sarah Kay al mercado de productos de papelería argentinos, una lo que tuvo que hacer fue empezar a buscar en archivos alternativos, revistas, en anticuarios que traían las publicidades, notas en revistas de la época. Y cuando digo la época estoy pensando concretamente en el año 1979, cuando estos dibujos llegan a la Argentina y comienzan a circular y determinadas marcas los empiezan a promocionar. Y también buscar, los objetos concretos, ¿no? Buscar los álbumes, cuántos álbumes circularon, las figuritas, y empezar a hacer ahí un análisis interpretativo, primero de las imágenes, qué imágenes representaban las ilustraciones de Sarah Kay, y luego de los objetos, y luego hacer operar estas imágenes y estos objetos en el marco de la historia de la cultura material y de la historia de la cultura material escolar, donde una ahí empieza a pensar, ¿no?, cómo estos objetos no se definen exclusivamente por su materialidad, sino que esas definiciones se completan con los usos. Es decir, un álbum de figuritas o un sticker puede servir tanto para ilustrar un cuaderno como para responder al pedido de determinadas figuritas con determinadas escenas que las maestras hacían. Estudiar Sarah Kay implicó buscar por un lado los textos que quedaron, marcas pequeñas que quedaron en revistas, en publicaciones de distintos momentos a partir de la década del 70, también buscar los objetos, pero también trabajar con las usuarias. Eso fue un trabajo a partir de la memoria, donde se trabajó con 300 mujeres usuarias de estos objetos que comenzaron a contar cómo los objetos entraron a sus vidas. En ese momento, y a partir de este trabajo con estas 300 personas, una advirtió que Sarah Kay circuló en todo el país. Y estoy pensando en Argentina exclusivamente, ¿no? Cómo ingresa Sarah Kay al mercado de objetos de consumo en Argentina. Circuló en Argentina, por eso en esa convocatoria participaron 300 mujeres que van desde Jujuy a Tierra del Fuego. Sarah Kay se conocía, y una se pregunta por qué se conocía en un momento donde quizá no teníamos la accesibilidad que tenemos hoy. Se conocía porque había una editorial en particular, Editorial Atlántida, que asume la distribución de estos objetos, pero además porque como estos objetos se imprimen fundamentalmente en papelería escolar, llegan a veces mediadas por las familias, pero otras veces mediadas por la escuela, porque Sarah Kay entraba a la escuela. No como contenido curricular, pero sí como esos ornamentos que son necesarios llevar, y acá voy a citar a una de las informantes que participó en este trabajo, para hacer más dulce la estadía escolar, ¿no? Una de las mujeres usuarias respondió: Sarah Kay así volvía tierna a la escuela, que de tierna no tenía nada. Entonces, estos objetos se convirtieron ahí como en esos acompañantes silenciosos que iban con las niñas a la escuela, que estaban silenciados y quietitos ahí en los laterales de la actividad escolar, porque estaban o en la carátula o en el papel de forrar del cuaderno o directamente en la portada del cuaderno, o en un sticker con el nombre de la usuaria, o en la cartuchera, y de repente entre lenguas, matemáticas y literatura aparecían estos dibujos ahí como cuidando. Una usuaria contó que ella siempre entraba al salón de clase con su pila de figuritas de Sarah Kay y era el único contacto humano que tenía con su maestra, porque su maestra miraba las figuritas y como tenía a sus hijas, era un contacto, ¿no? Y estamos hablando del años 1980, en momento donde todavía Argentina estaba transitando la última dictadura militar, y una se pregunta por qué los maestros
revisaban las figuritas que las nenas intercambiaban en los recreos. Y una pregunta, ¿no? Era en una época donde se revisaba lo que los estudiantes llevaban, no solamente por una cuestión cognitiva, sino por una cuestión de control de circulación de sentido. Entonces, las maestras revisaban y se quedaban tranquilas porque conocían el sentido de esas figuritas porque sus hijas también las tenían. Entonces, Sarah Kay entra como un producto que interpela a las mujeres, porque son cuadernitos, porque son diarios íntimos, porque son papeles de cartas, pero que luego entran a las escuelas y van a la escuela permanentemente con las niñas y circulan en dos recorridos escolares. En el aula calladitas, ahí en la portada, en el papel de forrar, incluso en los contenidos, porque hubo personas que nos contaron que en un momento en que había escritura libre y les pedían escribir oraciones, copiaban las oraciones de los libros de cuentos de Sarah Kay para responder a las consignas de la escuela. Pero por otro lado, Sarah Kay iba al recreo con las chicas. Y en los recreos había intercambios, ¿no? Intercambios de figuritas, intercambios de papeles de cartas, era como un modo de jugar femenino. Y las niñas con estos objetos coleccionaban, ¿no? Se volvían coleccionistas de figuritas. Unas coleccionistas que empiezan arbitrariamente juntando figuritas del cuaderno, tarjetitas de cumpleaños, papeles de cartas, pero que luego el mercado se perfecciona y en el año 80, a Sarah Kay ingresa en el 79 y en el 80 sale el álbum de figuritas coleccionables. Que por supuesto eran figuritas que tenían una marca y que no todas las niñas los podían tener. Muchas de las mujeres que respondieron a la encuesta cuentan que había compañeritas que las tenían y esas compañeritas ocupaban un lugar particular y que las miraban, ¿no? Que otras miraban eso y estaban ahí expectantes a ver si les querían regalar una. Y varias de las personas que respondieron a estas entrevistas que hicimos nos contaron que por Sarah Kay cometieron su primer delito. Porque en esa compañerita que tenía esa serie de figuritas y que las mostraba y que estaba ahí en el patio ostentosa con sus figuritas, no faltaba quien, cuando había un descuido, sacaba uno, ¿no? Y eso quedó en la memoria de muchas usuarias. Esto de decir, aunque sea robar un pedacito para entrar en ese sentido del mundo de Sarah Kay, que marcaba una jerarquía entre las niñas y que las niñas querían formar parte de ese mundo. Sin embargo, en los bordes de estas usuarias de Sarah Kay hubo otras personas, por ejemplo, varones. Varios varones se sumaron a este trabajo de búsqueda de sentido sobre Sarah Kay, contando que efectivamente Sarah Kay eran objetos dedicados a las niñas y que se conocieron en la escuela. Una se enteraba de Sarah Kay porque socializaba en la escuela en los recreos, porque estaba en el salón de clases, y muchos varones miraban y deseaban ser parte del mundo de Sarah Kay, entrar en ese mundo de Sarah Kay. Sin embargo, no podían, porque eran varones. Estamos pensando que estos dibujos entran en la década de 1979, un momento donde la lectura de la educación sexual binaria, claramente heteronormada, regía sobre las escuelas. Entonces, sin dudas, la papelería escolar, todo el ornamento que acompañaba para dulcificar la estancia escolar de los niños y niñas en la escuela estaba claramente generizado. Los varones tenían un tipo de estética, las mujeres tenían otras. Sin embargo, no faltaron varones que dijeron yo miraba lo que mis compañeritas tenían y quería ser parte de ese mundo de Sarah Kay. Porque estudiando la semiótica de los dibujitos de Sarah Kay, una se entera que Sarah Kay, y esto es algo que fue súper interesante en este trabajo de búsqueda, una se entera que Sarah Kay, más que una muñequita que aparecía dibujada en unas caricaturas, era un mundo. Porque de hecho, los dibujos empiezan a circular como el mundo feliz de Sarah Kay. Un mundo que implicaba valores, modos de relacionarse, conductas, intercambios, sensibilidades. Entonces, en ese mundo había mujeres y varones. Mujeres y varones que compartían espacios, que jugaban y que hacían tareas cotidianas, porque el mundo de Sarah Kay es un mundo hacia adentro, es un mundo cotidiano. Una cosa muy interesante es que en el mundo de Sarah Kay no hay escolares, ¿no? Solamente hay un dibujo de la enorme cantidad donde aparece una niña jugando a la maestra, pero no hay niños yendo a la escuela. Hay niños jugando, hay niños comiendo, hay niños caminando, niños y niñas compartiendo. De hecho, muchas en
en el trabajo de preguntas que hicimos, le preguntamos una de las preguntas era ¿cuál es el dibujo de Sarah Kay que recordás así de primera? Y una usuaria respondió que ella recuerda a un pescador. Hay una viñeta de Sarah Kay donde ella dibuja a un niño pescando con la tanza de pescar atada al hilo atada en el dedo gordo del pie. Y ella dice que era algo que repetía cuando iba a pescar con su familia. Imitar ese varoncito que estaba ahí ilustrado por Sarah Kay. Sarah Kay no era exclusivamente representación de niñas, era un modo de representar el vínculo entre las niñas y los niños. Porque justamente cuando una ingresa a la biografía de quién fue Sarah Kay, una señora nacida en Sydney, su nombre es Vivienne Cubos, ella empieza a ilustrar el mundo feliz de Sarah Kay pensando en sus hijos, que justamente eran una niña y un niño. Y a partir de esos dibujos ilustra cómo le gustaría, cómo sería la relación de su hijo con su hija. Entonces es un mundo cargado de niños y niñas que, sin embargo, el mercado de productos de papel reordena para poner exclusivamente en función del género femenino. Y por eso los varones, algunos los miran de costado y hacen como un contrabando de sentido sin poder tenerlos, y otros niños rechazan con la burla, porque muchas chicas cuentan que los compañeritos varones se reían de aquellas niñas poniéndole motes o tildándolas de Sarah Kay por los cachetes gorditos y toda esa cuestión que tenía la estética de Sarah Kay. Entonces los varones o contrabandeaban sentidos escondidos o rechazaban por medio de la burla. Sin embargo, muchas niñas también se distanciaron de los dibujos de Sarah Kay, por creerlos naif, por creerlo una estética fuera de contexto, también por pensar que hay ahí la representación de un orden patriarcal. Sin embargo, cuando una se acerca a los usos de Sarah Kay, como eran dibujos sin palabra, una se da cuenta que las niñas, cuando jugaron o cuando se hicieron uso de los dibujos de Sarah Kay, no replicaron las escenas que aparecían en los dibujos, sino que hicieron acciones tales como mirar. Muchísimas de las personas, cuando se les preguntó qué hacían con Sarah Kay, respondieron: los mirábamos y admirábamos y deseábamos y tramábamos historias a partir de mirar esos dibujos que no tenían palabras. Pero también usaron la palabra coleccionar, también usaron la palabra dibujar, escribir, pensar, imaginar. Entonces una podría pensar que estos dibujitos aparecieron como ornamentos en estas escenas femeninas, siendo custodios de escrituras, lecturas, procesos de intercambio, generando un mundo que no necesariamente reproduce la semántica de la estética que Sarah Kay propone.